Hola a todos, bueno pues aquí estoy en el pabellón 4 del Mobile World Congress. No es el principal es el pabellón 3, del cual tendréis un vídeo dentro de poco, pero hay bastantes cosas interesantes en este pabellón. En un mobile que ha recuperado bastante la esencia de lo que era antes de la pandemia. Ha habido bastante gente, no tanto como había antes, pero vais a ver que hay muchas novedades, no solamente en el mundo de los móviles, sino también en el mundo de los portátiles y en el mundo de Internet de las cosas. El primer pabellón que tenemos aquí a la izquierda es un pabellón relacionado con temas de la tecnología en la salud. Hemos visto en este pabellón cómo nos han presentado desde sillas de ruedas inteligentes preparadas para llevar, como veis ahí en el fondo, móviles. Tienen sistemas para limpiar el aire, algo que se ha vendido muchísimo durante la época del COVID. Aquí tenemos las sillas de ruedas eléctricas que se pueden conectar a internet y tienen cierta inteligencia para la detección de objetos, tiene incluso sensores de presencia. Realmente no es una maravilla tecnológica, pero es bastante útil, algo que pocos igual habían pensado. Tiene mucha parte de software, mucha parte de análisis de datos de pacientes. Hay plataformas que permiten que el paciente pueda enviar información a los médicos de forma automática. Bueno, es uno de los pabellones asiáticos, en este caso de Japón, que más han llamado la atención por el tema de tecnología de la salud. Después tenemos el GSMA Foundry, es decir, el stand donde nos hablan de soluciones de comunicación globales. Aquí podemos encontrar desde cómo consiguen transmitir con 5G señales al otro lado del mundo, a, por ejemplo, este vehículo autónomo que utiliza 5G para realizar supervisión de seguridad en diferentes lugares. Es un poco feo, no es tan bonito como los de Boston Dynamics, pero tampoco es tan caro. Es decir, apuestan por ser algo más asequible. Fijaos, allí ya se ven los grandes stands, el stand de Accenture, el stand de Callnext, aquí tenemos el de Industry City, hay mucha cosa relacionada con ciudades inteligentes, aunque recordad que aquí también en la Fira de Barcelona hay un congreso únicamente hablando sobre ciudades inteligentes. Pero aún así siempre se consigue pellizcar un poquillo de un sitio del otro. Mobile World Congress no solamente es un congreso de telefonía móvil, que igual en los principios sí que era, sino que es un congreso de telefonía, de comunicación, de tecnología en general. Por eso siempre hay información relacionada con prácticamente todo. Aquí a la izquierda tenemos el de ATT, que luego veremos a la vuelta, que lo que hacen es vender fibra y conexiones a las empresas. Ahí tenemos el stand de España al final, uno de ellos, porque en el 3 hay otro. En el pabellón 3 hay otro. A la izquierda tenemos el stand de Cataluña, que son pequeños stands de diferentes empresas que muestran sus servicios a los que están aquí en el Congreso. Me voy a acercar en el stand de España para que veáis pues también las empresas que están participando dentro de este stand y los eventos que están realizando para los interesados. Bueno, veis aquí en el panel de información, pues tenemos dónde se encuentra cada una de las empresas y qué temas tratan. Geolocalización, blockchain, robótica, ciberseguridad, 5G, va por sectores. Y hay mesas donde la gente se puede reunir para hablar sobre diferentes tecnologías. Está bastante bien organizado porque como tampoco hay tantísima gente, si queréis sentaros para obtener información sobre casos concretos, en menos de media hora seguramente ya tenéis un profesional. Allí tenemos el pabellón de Japón. El pabellón de Japón tenemos información variada y me ha llamado la atención la relacionada con tecnología espacial. Hay incluso un satélite, aquí en una maqueta de un satélite en el Axel Space. Hay temas relacionados con sonoridad, de cómo evitar el ruido cuando estás grabando. En este caso, pues Axel Space lo que hace es ofrecer satélites de comunicación para dar cobertura 5G, para dar cobertura de Internet a las diferentes empresas utilizando satélites. Como veis, lo tenemos aquí. Bueno, nada más acercarse al de Japón, ya pues te llega la gente y te pregunta qué es lo que necesitas y si requieres dudas. Pero bueno, a partir de todos los folletos que se van recogiendo, uno puede hacerse una idea fácil de qué es lo que van ofreciendo. No hay nada en el stand de Japón que esté orientado al público en general, es todo orientado para empresas. De hecho, la mayoría de los stands que hemos estado viendo aquí están orientados al mundo empresarial. Las empresas que vienen aquí a hacer contactos, a buscar soluciones de comunicación y de tecnología en general para poder realizar tanto sus negocios como negocios nuevos, porque la verdad es que abre bastante la mente
todo lo que se puede ofrecer. De hecho, estoy haciendo un paseo rapidísimo por el pabellón 4, pero podría quedarme media hora en cada pabellón hablando con la gente y obtener ideas de posibles negocios o incluso soluciones para vender directamente a mis clientes. En el stand de McKinsey pues tenemos también soluciones relacionadas con conectividad. Me estuvieron hablando cómo están creando módems 5G para la conexión inalámbrica. En el Intelsat también tenemos pues más tecnología relacionada con comunicación vía satélite, que al fin y al cabo, seguramente si habéis estado leyendo las noticias de What's New durante este 2021, ya habréis visto que la conexión a Internet, principalmente por Starlink, que quiere poner miles de satélites, está orientada prácticamente a la comunicación satélite en zonas rurales. La parte de arena de 5G Gaming pues es la parte en la que podemos comprobar cómo se puede jugar sin prácticamente latencia utilizando la tecnología 5G. Bueno, pues aquí tenemos a los chavales utilizando juegos, demostraciones que hay aquí directamente en el stand para verificar cómo es posible jugar remotamente sin ningún tipo de latencia. Para ello, lógicamente, pues utilizaremos juegos como el Dirt 5, juegos shooter, juegos donde la latencia realmente sea importante. Esta arena pues va a estar aquí jugando con la Xbox durante los 3 días y es uno de los principales objetivos de los más jóvenes que no están buscando soluciones empresariales y sí descubrir lo que la tecnología puede hacer. Principalmente con esta historia del 5G que promete un montón de cosas, pero va pasando el tiempo y seguimos sin ver nada más que un aumento de velocidad y poco más. Recordad que el 5G es mucho más que aumento de velocidad, es reducción de latencia y principalmente, por lo menos para mí, lo más importante es que se puedan conectar miles de dispositivos en menos espacio. Entonces, si ponemos un módem 5G en un campo de fútbol, ya le damos cobertura a todo el mundo. Y actualmente eso es impensable. Necesitaríamos cientos y cientos de módems distribuidos para que todo el mundo pueda tener una conexión. O una antena 4G no daría cobertura a todo el mundo en una zona muy turística o en un campo de fútbol, con lo cual necesitaríamos la tecnología 5G para que nos amplíe esa posibilidad de obtener más dispositivos conectados en menos metros cuadrados. La sustentabilidad, la economía sustentable realmente es protagonista y vemos en este stand y en otros muchos lo hemos visto también cómo ofrecen soluciones tecnológicas pensando en la naturaleza y para ello los stands están diseñados con ese tono verde, con esa naturaleza presente en todos los lados. Por ejemplo, ya veremos después en los stands de telefonía, los fabricantes, uno de los principales hitos que están consiguiendo llegar es que están construidos con material reciclable y eso es algo que se agradece. Este es el que hemos visto antes de lejos, el Digital Catalonia, pues veis que la Generalitat de Cataluña ha montado un escenario, aquí tenemos todas las empresas y los sectores de las diferentes mesas donde podemos ir a sentarnos, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones o empresas como Sinergia y demás, para buscar a ver qué es lo que pueden ofrecernos a nuestra empresa. Y aquí pues tenemos un puesto en el cual podemos ver demostraciones audiovisuales de cómo la tecnología es un protagonista dentro de esta región, dentro del Estado de Cataluña. Si seguimos, vemos ya a TT aquí a la derecha y con esto acaba el pabellón número 4. Es un pabellón pequeño, no es tan grande como el pabellón 3, que veremos dentro de poco, con lo cual estad atentos aquí en el canal porque seguiré mostrando rápidamente qué es lo que tenemos disponible en el Mobile World Congress.